retomar esta serie de sermones sobre Génesis. También decir que es una alegría ver la iglesia tan repleta. Sé que hoy nos visitan muchas personas que están de visita. Siento no poder saludaros a todos, quizás hoy o ahora, pero bueno, trataremos de daros la bienvenida de la mejor manera a todos y cada uno de vosotros. Y también personas que vienen hoy por primera vez aquí, pues también sed bienvenidos y esperamos que esté siendo de bendición y de edificación este culto de adoración al Señor. Y ahora sí, continuamos con nuestra serie sobre el libro del Génesis. Vamos a leer la palabra del Señor y después pediremos su bendición. Vamos a Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Este es un pasaje conocido como, popularmente, como el de la Torre de Babel. ¿Sí? El de la Torre de Babel. Muy bien. A ver, ¿hay algún niño que no sepa acerca de la historia de la Torre de Babel y lo que pasó allí? No pasa nada, podéis levantar la mano. Pero bueno, si lo sabéis, hoy os rogaré que hagáis dos cosas. En el dibujito que tenéis para dibujar, que hagáis cómo sería una torre que construirían los hombres pecadores y cómo sería una torre de una ciudad también que construiría Dios. ¿Cómo os la imagináis? Y tenéis que poner una al lado de la otra. ¿Bien? ¿Sí? Venga, luego me lo enseñáis. Atención también a los papás. Estos dibujos no es para que yo los cuelgue en mi despacho. Es para que los colguéis en vuestra nevera y en vuestros despachos. Y además, para que a la hora de la comida también tratéis sobre el dibujo en vuestras casas y comentéis con vuestros hijos acerca de lo que han escrito. ¿Bien? Ese es el propósito, que vosotros también les ayudéis después. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a Génesis capítulo 11 y vamos a leer los versículos que van del 1 al 9 y después pediremos la bendición del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad, la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Así dice la palabra del Señor, y su iglesia responde, amén. Vamos a orar, hermanos. Venimos ante ti, Señor, en esta mañana, porque queremos escuchar tu voz, sin ninguna distracción, sin peso, sin carga en nuestras mentes y corazones. Sabemos cuán difícil es eso para nosotros, pecadores, pero sabemos cuán fácil es para ti, con tu espíritu, suavizar todo aquello que es duro para nosotros, todo aquello que es incómodo y difícil. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a preparar nuestros oídos, nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra, y por eso te lo pedimos, que tu espíritu se derrame sobre cada uno de nosotros con ese poder, con esa facultad, la de hablarnos directamente al corazón, Señor. Así que dejamos esta predicación de tu palabra en tus manos, que sea para bendición, para transformación y para salvación de tu iglesia. Que tú seas glorificado en medio de ella y que tu evangelio de gracia, de amor y de paz sea proclamado también esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Qué calor hoy, ¿eh? Somos un buen grupo. Y hay más anhídrido carbónico en el aire. Bien, hermanos.
sermones anteriores, si recordáis, en el último especialmente, hablamos acerca del diluvio. Y vimos en el diluvio todos aquellos acontecimientos relacionados al juicio de Dios sobre una humanidad que se había corrompido completamente, totalmente. Pero sabemos que en medio de ese diluvio, Dios salva a una familia, la familia de Noé, en medio de un arca. Dios tiene el propósito de volver a establecer su reino en la tierra, y nada va a impedir que Dios establezca su reino en la tierra, por mucho que los hombres traten de ir en contra de su reino. Por lo tanto, el Señor trae juicio sobre la humanidad y salva una nueva humanidad, para que ésta cumpla el propósito inicial de Dios en Edén: crecer, fructificar y llenar la tierra de nuevo y llevar la adoración de Dios a toda la tierra. Este era el propósito y cometido de la familia de Noé, empezando por el mismo Noé. Y en el versículo 10, que no hemos leído, pero supongo que tendréis vuestras Biblias abiertas a acompañarme, veréis que ahí se nos explica cómo los hijos de Noé, recordamos, Sem, Cam y Jafet, se esparcen por toda la tierra. Si os fijáis, el capítulo 10, versículo 10, empieza con otro libro de generaciones. ¿Recordáis que dijimos que Génesis está compuesto de 10 libros de generaciones, o Toledot en hebreo? Bien, pues empieza diciendo, estas son, capítulo 10, versículo 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Bien, y empieza diciendo el versículo 2, y los hijos de Jafet, Gomer, Magog, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y acaba diciendo, cada cual según su lengua, conforme sus familias, con sus naciones. Luego, el versículo 6, los hijos de Cam, ¿bien? Cush, Efraín, Fud, Canaán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Habéis visto? Estamos en el versículo 6, los hijos de Cam. Y ahora, si vamos al versículo 22, los hijos de Sem, ¿veis? Fueron Elam, Asur, Afsad, etcétera, etcétera, y así sigue. Y al final del versículo 32, esto es muy curioso, porque parece que está fuera de lugar este versículo. Vamos a hacer lo que se dice ahora un spoiler. Todos sabemos, ¿verdad que sí?, que en Babel se produjo una dispersión, todas las tribus y pueblos, y allí empezó una gran cantidad de lenguas, de dialectos, etcétera. ¿Sí? Bien, pero fijaos lo que dice antes del pasaje de Babel. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Bien. Lo que está haciendo aquí el narrador, Moisés, el escritor del libro, es lo mismo que vemos al principio del libro de Génesis. Primero nos narra todo el relato de la creación y luego se enfoca específicamente en el pasaje de la creación de Adán y Eva y la caída. Pues aquí Moisés está haciendo lo mismo. Nos habla de la extensión de la humanidad por toda la tierra, pero ahora nos dice en el versículo 11 cómo se produjo. En el capítulo 11, perdón, cómo se produjo esa dispersión. Esto porque a veces leemos la Biblia, leemos especialmente libros más antiguos del Antiguo Testamento, valga la redundancia, y los vemos un poco, se entiende la expresión anacrónicos, que parece que una cosa viene un poco antes y luego después, pero si esto me has dicho que ha ocurrido antes, ¿cómo es que me dices que ha ocurrido ahora? Bien, es para que entendamos que primeramente se hace una panorámica y luego el autor se enfoca en el suceso específico. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es lo que vemos aquí? El relato de la Torre de Babel. Y esto, hermanos, no es una simple historia acerca del juicio de Dios, o una simple historia acerca de la demostración de la rebeldía del corazón humano pecador. Tampoco es una manifestación del poder de Dios. Es eso y mucho más. Hay mucho más aquí. Y en este sermón mi intención es mostraros cómo el Señor dispersa a la humanidad rebelde, confundiendo su lenguaje, para cumplir su plan de restaurar su reino en la tierra. Ese es el propósito. No que todas las naciones tuvieran muchos lenguajes, sino que el reino de Dios fuese esparcido por toda la tierra. Y hoy la gente de este mundo, digo de este mundo al que pertenecemos nosotros, ¿bien?, pero aquellos que no son cristianos, pero lamentablemente también muchos cristianos, rechazan o olvidan la perspectiva del reino de Dios
como la única fuente real de seguridad, de significado y de esperanza, y la buscan en ellos mismos, en sus propios esfuerzos y en sus propios logros y en los logros de la humanidad en general. ¿Quién va a salvar a la humanidad? La humanidad. O sea que es una visión totalmente centrada en el hombre. Es una visión totalmente centrada en el corazón, en los logros y en las posibilidades del hombre. Ahora, yo te pregunto, si estás hoy aquí esta mañana, ¿eres cristiano o no? ¿Qué hay de ti? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu consuelo? ¿Dónde pones tu futuro? Bien, esto es lo que vamos a tratar de ver hoy, pero también me gustaría que cada uno de nosotros particularmente se analizara. Porque podemos ver a esta humanidad en torno a una ciudad y una torre como unos ilusos. Es que, ¿a quién se le ocurre? Pero hermanos, en muchísimos sentidos, nosotros nos construimos ciudades y torres para no refugiarnos en la verdadera ciudad y en la verdadera torre en la que tenemos que refugiarnos y buscar sentido, significado y seguridad. Así que a medida que escuchemos el sermón, vayámonos viéndonos también a nosotros mismos ahí, en este relato. Y dice Génesis, capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Caramba, esto es maravilloso. Un lenguaje único. Porque un lenguaje único permite una comunicación perfecta, proyectos comunes, cosas que se pueden hacer con mucha más rapidez, con menos obstáculos. A todos nos encanta la riqueza de idiomas de la que disfrutamos, por ejemplo, en esta iglesia. Tenemos taiwanés, tenemos español, tenemos catalán, tenemos portugués, dejo alguno más, tenemos rumano. Si me dejo alguno que más, que me perdone. ¿Bien? ¿Me dejo alguno? ¿Sí? Italiano. Bien. Tenemos de todo. Es hermoso, es bello. De hecho, vemos una imagen en los cielos, ¿no? De toda la familia de Dios reunida delante del trono, de muchos pueblos, tribus, lenguajes, idiomas. Esto es hermoso, pero reconozcámoslo, en un principio no era así. Y de hecho los seres humanos han buscado a lo largo de la historia buscar siempre un lenguaje unificador. ¿Sí? En tiempos del Imperio Helénico fue el griego. Continuó siendo el griego en tiempos de los romanos. Y después en la Edad Media y más allá fue el latín. Y hoy en día ya sabemos cuál es, el inglés. O sea que se busca un lenguaje común para tratar de hacer cosas juntos y funcionar rápidamente. Bien, esto no ocurría en un principio. Aparentemente este no era el plan inicial de Dios. Al menos el plan inicial. Había un solo lenguaje en la tierra. Además, esto encaja con el hecho de que las personas que salieron del arca, no de su familia, solo hablaban el mismo lenguaje, que sería el que hablarían entre ellos, y el que transmitirían a sus hijos, y el que transmitirían a sus nietos, etcétera, etcétera. Y ahora el narrador de Génesis, o sea, Moisés, en el versículo 2, fijaos, describe una migración hacia el este, o el oriente, o el este, hacia Sinai. Esto es Sumeria, donde están los ríos Éufrates y Tigris, es decir, el sur de Mesopotamia, que más tarde sería conocido como Babilonia, hoy en día Irak. Fijaos, y aconteció que cuando salieron de Oriente, dice Reina Valera, salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinai y se establecieron allí. Bien, aquí Moisés está usando una palabra en hebreo, mikedem, que más apropiadamente debería traducirse como salieron hacia Oriente. Salieron de Oriente hacia Oriente, ¿sí? Más al Oriente todavía. Y esto tiene connotaciones increíbles. ¿Recordáis en Génesis? Adán y Eva, cuando son expulsados del jardín, son echados hacia el Oriente, el este. Luego Caín, tras asesinar a su hermano, huyó
todavía más hacia el este. Y ahora vemos a esta humanidad rebelde saliendo también más hacia el este. Es decir, el ir cada vez más hacia el oriente evidencia un deseo de alejarse cada vez más del Edén. Cada vez más de la presencia de Dios. Los seres humanos sin Cristo desean alejarse cada vez más de Dios. Y esto es algo interesante, ¿verdad? Ahora deberíamos de preguntarnos, ¿por qué? Más lejos del Edén, ¿qué está planeando ahora la humanidad? El arca se para en Ararat, Noé y su familia salen, se establecen, y entonces la humanidad decide marcharse más hacia el oriente. Bien, debemos fijarnos en este pasaje en un nuevo invento. Un invento humano y lo que resulta de este invento. Y el invento consiste, a nosotros nos puede parecer muy primitivo, en hacer ladrillos, hornearlos para endurecerlos y con argamasa, del tipo que sea, o con alquitrán, empezar a construir. Fijaos, se dicen en uno al otro en el versículo 2, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y esto es interesante porque recordáis que Génesis fue escrito originalmente ¿para quiénes? Para Israel. ¿Y en qué momento originalmente lo leyeron la primera vez? En su peregrinaje por el desierto. ¿De dónde salían? De la esclavitud en Egipto. ¿Qué estaban haciendo en Egipto? Precisamente esto. Ladrillos con paja, por medio de la argamasa, construir y construir y construir todas las obras, nunca mejor dicho, faraónicas, a las que estaban ahí esclavizados. Y en este relato leemos, fijaos, se les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto, es decir, una mezcla de material viscoso para pavimentar, les sirvió en lugar de mezcla. Ahora el versículo 3 relata su plan, porque ya tienen el invento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si vamos al versículo 3, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vamos viendo las intenciones, ¿no? Pero me gustaría que nos enfocáramos en las implicaciones de sus intenciones, porque no hay acción sin intención. Las cosas no ocurren por sí, ocurren por algo. Primero quieren construir una ciudad y por medio de esto están siguiendo el ejemplo de Caín, que lo primero que hizo al ser expulsado del Edén y ver lo dura que era la tierra fue buscar seguridad, confort en una ciudad. Y recordemos que Caín fue la primera simiente de la serpiente. ¿Bien? En segundo lugar, esta ciudad debe tener una torre. Debe ser una torre alta, que sea visible desde todas partes a gran distancia, para que toda la gente que se haya alejado a lo largo de la llanura de Sinar la pueda ver de lejos y poder regresar. Le sirve de referencia el que sea tan alta. Pero en tercer lugar, esto es más que una torre alta para servirse de orientación. Es algo más. Tiene que ser una torre celestial. ¿Recordáis? Como hemos leído, una torre cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo. Es decir, debería ser una torre que uniera el cielo y la tierra. Y la mayoría de los intérpretes bíblicos, por no decir todos, entienden que esta torre es un zigurat. ¿Habéis oído hablar alguna vez de un zigurat? ¿Sabéis lo que es un zigurat? Es una pirámide escalonada, muy parecidas a las que hay también en México y en otros lugares de Sudamérica. Bien, pero es una torre, una pirámide escalonada con una escalera a su lado, cuyo objetivo era muy curioso, no era subir arriba. Esa escalera servía para que el dios al que adoraban, los babilonios, los sumerios, Marduk, bajara y entrara en el templo que estaba al lado de la torre.
Esto es lo que pretendían estos seres humanos construyendo esta torre. Ahora bien, otra vez, ¿cuál era la motivación de los constructores? Deseaban construir esta ciudad y su enorme torre para hacerse, ¿habéis leído? Hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Moisés, escribiendo Génesis, nos muestra sutilmente que estas personas buscan desafiar a Dios mismo. Nos ha dado antes algunas pistas. El pueblo se desplaza hacia el este, cada vez más lejos del Edén, cada vez más lejos de la presencia de Dios, como Adán y Eva, después de la caída, y como Caín, después de asesinar a su hermano. Y ahora, es curioso, quieren construir una torre cuya cúspide llegue al cielo. Tal vez, como Adán y Eva, deseando ser como Dios, ser celestiales. Pero ahora no hay duda de que desean desafiar a Dios mismo. Hagámonos un nombre. Primeramente, desean fama, desean poder, desean renombre mundial, desean independencia. Anteriormente en Génesis, los nombres han sido dados por personas superiores o con autoridad. Dios llamó a la luz día, a la expansión cielos, a lo seco lo llamó tierra. Luego Adán puso nombre a todas las bestias. Después Adán puso nombre a su esposa, varona, porque del varón fue tomada, ¿os recordáis? Y luego Eva, la madre de todos los vivientes. Y luego más tarde Caín llamó el nombre de la ciudad que construyó Enoc. Y después Eva le puso nombre a su hijo Set. Y después Set llamó a su hijo Enos. Y Lamec llamó a su hijo Noé. Vemos tantos nombres en la Biblia que son dados, nadie se le otorga a sí mismo. Son dados o por Dios, o por el esposo, o por el constructor de algo, o por un padre o una madre. Pero aquí vemos algo totalmente diferente. Lo que estamos viendo es que este deseo de hacerse un nombre, a ellos mismos, no solamente es un deseo por reputación. No es que quieran tener renombre. No. Ellos lo que quieren es lo mismo que quisieron Adán y Eva en el jardín de Edén. Autonomía. Total. Independencia absoluta de Dios. Y ese sabemos que, por supuesto, fue el pecado original, ¿verdad? La independencia de Dios. Y eso es lo que hace la humanidad, hermanos. El ser humano lleva siglos queriendo ser independiente de todo tipo de autoridad. Primero Dios, después los padres, después los gobernantes, quien sea, cualquier autoridad. Es algo hacia lo cual siempre nos rebelamos. Está en nuestro ADN desde la mismísima caída. Ese es el pecado original. Por otro lado, hemos de ser conscientes que solamente Dios puede hacer nombres. Y solamente Dios, de hecho lo vemos en las Escrituras, se da un nombre a sí mismo. El único que se da un nombre a sí mismo. Por ejemplo, tenemos Isaías 63 que nos dice que Dios se hizo un nombre perpetuo y glorioso. Luego tenemos Jeremías 32:20, donde dice Jeremías, te has hecho un nombre. Y luego Nehemías 9:10, te hiciste un nombre grande. Dios se hace un nombre a sí mismo. Y ahora la humanidad lo que está haciendo es tratar de usurpar el derecho de Dios a otorgar un nombre. Pero en su gracia, Dios también puede hacer un nombre para su pueblo. Vamos a ver que en el siguiente capítulo Dios promete a Abraham lo siguiente: engrandeceré tu nombre. Más tarde le hace esta promesa al rey David: yo te he dado nombre grande. Y según el apóstol Pablo, Dios le da a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Y Jesús promete también escribir
sobre su pueblo el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esta es la prerrogativa de Dios, hacer un nombre a su pueblo, no que su pueblo se haga un nombre a sí mismo. Y esto es precisamente lo que estaba haciendo la humanidad, hacerse un nombre a sí mismo. Estaba robando una prerrogativa que solo correspondía al creador del universo. Todo un desafío. La humanidad desea ser como Dios. La humanidad desea ser su propio Dios. El segundo motivo de los hombres para construir la ciudad y la torre muestra aún más claramente su desafío a Dios. Dicen que desean llevar a cabo este enorme proyecto de construcción. Fijaos, versículo 4. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Sin embargo, el que los hombres fueran esparcidos era precisamente la intención de Dios. Según el relato de la creación, Dios crea a los seres humanos a su imagen, los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Dios deseaba que los seres humanos, que son los representantes suyos en la tierra, aquellos que llevan su imagen en el mundo, llevaran su imagen en su reino por toda la tierra. Ese era el propósito original de Dios. De hecho, después del diluvio vemos lo mismo. Al salir del arca, el Señor le dice a Noé y su familia, fijaos, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Claramente en Babel la gente busca desobedecer el diseño de la creación, que es llenar la tierra con toda una humanidad fiel a Dios. Y en su lugar, por su propia seguridad, desean establecer su propia ciudad, su propio estado. En la antigüedad, las ciudades no solo eran ciudades, eran estados. Esas ciudades-estados, las polis, no nacen en la antigua Grecia. Es en la antigua Mesopotamia donde empiezan estas ciudades-estados, donde el rey era rey y sumo sacerdote era par. Y era la autoridad máxima sobre esa ciudad. Esa ciudad era un estado en sí misma. Esto es lo que está tratando de hacer la humanidad en Babel. Buscan la salvación por medio de su unidad. Por si fuéramos esparcidos, dicen, por si fuéramos esparcidos. Ya saben lo que están haciendo. Ya saben por qué se están reuniendo en una ciudad. Ya saben por qué están haciendo una torre tan alta que pueda ser vista desde lejos. Porque no quieren cumplir el propósito divino de llenar la tierra. Vemos de nuevo a la humanidad corrompiéndose otra vez, buscando la seguridad en sí misma, en sus saberes, en sus capacidades, en sus fortalezas, en sus dones y talentos, y no en Dios. Pero ¿cuántas veces hacemos esto también a nivel individual, verdad? Buscamos la seguridad, la protección, en hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y evidentemente son un pueblo con un solo idioma, han avanzado en la construcción de esta ciudad en imitación de Caín. Su desafío está puesto sobre la mesa. El escenario, ya se han puesto todas las fichas sobre el tablero, todos los actores están en el escenario y aparentemente parece que no hay nada que les vaya a parar. Si os fijáis, en estos primeros 4 versículos es muy interesante, ¿no? Porque hemos visto el relato desde la perspectiva de los hombres, 100%. Parece como si Dios no existiera en estos 4 versículos, ¿verdad? Pero ahora lo que vemos en el segundo acto de esta obra de teatro son las cosas desde la perspectiva de Dios. Hasta el momento Dios ha estado como espectador mudo, silencioso, observando. Ahora toda esta segunda parte va acerca de lo que Dios va a hacer y de cuál es el pensamiento de Dios. Así que vamos a hacer un esfuerzo, hermanos. Vayámonos para arriba, y vamos a ver las cosas desde arriba.
desde la perspectiva divina. Y la verdad es que el Señor es rápido en responder a esta rebelión humana. Según el versículo 5, ahí se nos dice, y atención al lenguaje porque es muy curioso, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y esta respuesta, si os dais cuenta, es un poquito similar a la respuesta de Dios a la amenaza de su reino antes del diluvio. ¿Recordáis que dice que Dios miró la tierra y he aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra? Dios mira. Pero, sin embargo, aquí se nos dice algo diferente. Se nos dice que el Señor desciende. El Señor tuvo que descender de su trono celestial para ver esta ciudad y esta torre cuya cúspide se suponía que estaba en los cielos. Yo creo que la burla a la pretensión humana es obvia. Es obvia. Dios trascendente, Dios por encima de todo, Dios sobre todo, ve que los seres humanos están construyendo una torre cuya cúspide está en los cielos y tiene que descender. Tiene que bajar muy abajo, ¿no?, para ver qué es lo que estamos haciendo. De hecho, esto recuerda un poco el mensaje de Isaías a Israel en el exilio. ¿Recordáis? No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, saltamontes, si queréis. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Dios, de nuevo, un Dios trascendente. Trascendente es decir, que está más allá de todo, por encima de todo. Él que está por encima de todas las cosas creadas, tiene que bajar desde su trono para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Parece que la torre no llegaba tan arriba, ¿no? No llegaba a los cielos, por más que se esforzaran. También hay otro comentario que me vais a permitir, pero en el fondo es hiriente. Es hiriente hacia la soberbia de los seres humanos. Cuando se nos dice que Dios descendió para ver la ciudad, fijaos, dice que edificaban los hijos de los hombres. Esto es muy interesante. Los pueblos sumerios, los caldeos, los babilonios, pensaban que los dioses habían construido la ciudad. Había unos dioses llamados los Anunnaki, que habían hecho unos ladrillos mágicos, celestiales, divinos, y con ellos habían construido sus ciudades, ¿no? Pero el narrador afirma, que de una manera que si lo leemos en el texto original, literalmente sería lo siguiente en hebreo: que Dios bajó a ver la torre que los hijos de la tierra habían construido. O sea, terrícolas. ¿Ofrecerá la tecnología humana seguridad y salvará a la humanidad? Pues lejos de ello. Tendrá el efecto opuesto. Los empujará al borde de la autodestrucción. Pero Dios, debido a su fidelidad y gracia, intervendrá, va a intervenir y va a frustrar los vanos planes de los hombres de lograr su propia gloria y salvación. ¿Cómo? Versículo 6. Fijaos, dice: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que habían pensado hacer. Dos observaciones. La primera que hace Dios es que el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Son uno, todos están de acuerdo en el desafío contra Dios. No hay un solo justo, aparentemente, no veo por aquí ni un solo Noé en el cual fijarme. Y esto nos lleva a la segunda observación del Señor. Fijaos, y han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. El Señor sabe que no van a parar, que van a ir a más, que esto es solo el principio, que esto es un proyecto de quizás una ciudad cada vez más grande y más grande y más grande, o miles de ciudades que llenen toda la tierra, pero bajo un mismo reino unificado de hechura humana. Este es el propósito de la humanidad. Y
quién sabe después de esto qué más cosas harán. Si Dios no hiciera nada, si Dios no hubiese hecho nada y la humanidad hubiese permanecido unida en el orgullo, unida en su intento de tomar su destino en sus propias manos, mediante sus propios esfuerzos centrados en el hombre y tomar las riendas de la historia, no habría límite para el desenfreno y el desastre y la autodestrucción a la que se encaminaría la raza humana. Si Dios no hiciera nada, el reino del hombre desplazaría y excluiría al reino de Dios de sobre la faz de la tierra. Por el bien de su reino, Dios debe actuar. Y es interesante notar los énfasis en la narración de este pasaje. Fijaos, 2 veces la gente dice, en el versículo 3 y en el versículo 4, 2 veces repiten, vamos, hagamos ladrillos. Y también repiten, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Y ahora Dios responde con su propio vamos. Y también tiene su vamos. Vemos a Dios hablando y debatiendo en la perfecta Trinidad, en la que existe como único Dios, y dice lo siguiente, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y de nuevo Moisés enfatiza otra vez que el Señor trascendente tiene que descender, tiene que bajar allí donde estamos, por muy alto que nos creamos que hemos llegado, hermanos, por muy alto que la humanidad piense que ha llegado con todos sus logros, el Señor siempre tiene que descender, porque la realidad es que estamos muy abajo, mucho. Y eso es lo que el Señor hace. El Señor contrarresta esta amenaza contra su reino, confundiendo el lenguaje para que no se entiendan entre ellos. El lenguaje único es el que ha hecho posible su unidad en este desafío hacia Dios, y ahora al confundir el lenguaje el Señor rompe la unidad y la cooperación, destruye la monolítica Babel y la hace añicos, la hace pedazos. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que en medio de este juicio Dios está mostrando su fidelidad hacia su propio plan de salvación y de restauración de todas las cosas. Vemos aquí al Señor destruyendo Babel, al cual podríamos calificar como un reino antidios, para comenzar de nuevo su reino en la tierra. Y como veremos en el capítulo 12, esto es muy interesante, vemos un reino de hechura humana que es hecho añicos. En el capítulo 12 lo que vamos a ver, no hoy, sino la semana que viene, es cómo Dios empieza a construir de nuevo su reino en la tierra por medio de Abraham. Y luego más tarde por medio de Israel. Y luego a través de Cristo y de su iglesia. El imperio del mal, hermanos, no va a controlar nunca la tierra. Las naciones llevan divididas desde entonces y seguirán divididas en idioma, en intereses, en cultura, en codicia, en poder. Seguirán divididas porque ese es el plan de Dios. La división de los reinos de este mundo. ¿Para qué? Para hacer lugar al reino de Dios, el cual no está dividido. De hecho, el propósito del Señor es el que nos dice Jesús en Mateo 13:33, ¿recordáis la levadura? Empieza como algo muy pequeñito y al final que acaba llenando de todo. El reino de Dios empieza de forma muy pequeñita, pero acabará llenando toda la tierra. Así que el deseo de la humanidad de crear una sola sociedad unida bajo un mismo poder humano ya está resuelto. Nunca tendrá lugar, y hoy en día las naciones siguen buscando lo mismo. Y no estoy hablando de teorías de conspiración. La humanidad pretende hacer lo que lleva tanto tiempo hablándose, esa aldea global. Todos uno. Unas mismas reglas, una misma filosofía de vida, unas mismas costumbres, un medio de comunicación global como Internet que lo une y lo controla todo, porque el ser humano anhela estar unido, porque si no, se siente indefenso. ¿Habéis oído esto que se dice tanto? Los hombres
son animales gregarios. ¿Habéis oído? Sí, sí. Hay una cosa que es errónea aquí. No somos animales. ¿Bien? Pero somos gregarios. Procuramos buscar estar juntos, como ocurrió en Edén, no por el cariño que nos tenemos, sino como una manera de control, de protección y de poder. Eso es lo que desbarata a Dios. Así que sí, el Señor destruye Babel, dispersa a las naciones, y de hecho es lo que vemos en el versículo 8, el resultado, ¿veis? Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Luego otro pueblo más tarde continuaría, y es la ciudad que llegaría a ser Babel. ¿Bien? Pero esto es muy interesante, otra gran ironía que vemos al final de este pasaje. La razón de la construcción de la ciudad y su torre fue construirla por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y el resultado de la acción del Señor fue precisamente lo que temían. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra. Habían tratado de desobedecer la voluntad de Dios acerca de llenar la tierra, y a pesar de su desobediencia, eso es lo que Dios hizo, llenar la tierra. Y el versículo 9 concluye la narración. Por esto fue llamado el nombre de ella, de la ciudad, la torre, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y eso es lo que vemos en el capítulo 10, donde se nos habla de cómo son esparcidas todas las familias y las tribus de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Dios esparce a una humanidad desafiante por toda la tierra. Hermanos, Dios esparce a los autosuficientes. Y con la exquisita ironía, otra vez, este relato nos muestra que aquellos que querían hacerse un nombre para sí mismos, reciben un nombre, Babel. Habían querido hacerse un nombre estableciéndose en una ciudad con una puerta para Dios, una puerta en los cielos. De hecho, en acadios es lo que quiere decir la expresión Babel. Puerta del cielo, puerta de Dios. ¿Bien? Pero es muy interesante el juego de palabras que está haciendo Moisés y que se dio, porque realmente lo que está haciendo ahora Dios es aplicarles el nombre en hebreo para Babel, que quiere decir confusión. Confusión. Y eso es lo que es la humanidad sin Dios. Eso es lo que es la humanidad sin Cristo. Una total y absoluta confusión. Tratando de buscar sentido, seguridad, paz, protección por sus propios medios y por sus propios logros, sin lograr conseguir. Hermanos, posiblemente en muchos aspectos, a veces creo que caemos en una visión, permitidme la expresión, muy apocalíptica acerca del mundo. Posiblemente vivimos en uno de los mejores periodos de la historia de la humanidad. Alguien se llevará las manos a la cabeza. En una gripe hace 200 años. Con eso está todo dicho. Es verdad, hay una gran parte de la humanidad que experimenta un bienestar sin precedentes y hay otra gran parte de la humanidad que experimenta un malestar, no voy a decir sin precedentes, pero malestar. Porque aún los pueblos pobres, hoy en día, tienen más medios de lo que los tenían hace 200 o 500 años. Y no estoy alabando aquí las virtudes de la economía de mercado, el capitalismo y todo lo que, y la globalización y todo lo que tú quieras. Siendo objetivos, en muchos aspectos la humanidad ha dado un salto a la mejora. Pero ¿ha cesado el orgullo? ¿Ha cesado la codicia? ¿Ha cesado la ambición? ¿Ha cesado el poder? ¿Ha cesado el querer apropiarse de lo de otro? ¿Las personas están cada vez más unidas? ¿Las familias están cada vez más unidas? ¿Cómo está la ética y la moral de las personas en la mayoría de naciones? Especialmente en esas llamadas del mundo desarrollado. Confusión. Confusión. Y no todo es la prosperidad material que podemos tener en Occidente, o que de soslayo recae sobre países pobres. Podemos decir, bueno, estáis mejor que hace 300 años, no os quejéis.
Sí, tienen motivos para quejarse. Pero el problema moral es el mismo en todos. Da igual que sea una nación rica o una nación pobre. El conflicto moral, la confusión del corazón del hombre es la misma en todos. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado, por causa de su orgullo, por causa de su deseo de autonomía, por causa de su deseo de autosuficiencia y de hacerse un nombre. Y esto lo hacemos a nivel social, nacional, cultural, político e individual. El ser humano es individualista y los mismos defectos que vimos en los constructores de la ciudad de la Torre de Babel están en nuestros mismos corazones desde la caída. De nuevo, este pasaje nos muestra cómo Dios dispersa a los autosuficientes. Y es interesante porque hablábamos que los primeros lectores fueron los israelitas, ¿recordáis? Los israelitas fueron los primeros en leer el pasaje del Génesis, y os imagináis estos israelitas en las llanuras de Moab, antes de entrar en la tierra prometida para restaurar su reino, el reino de Dios, allí, en Canaán, cuando se enfrentaron a aquellas ciudades con esas murallas, con esos templos, con esas torres, ciudades enormes, como dice Deuteronomio 1:28, grandes y amuralladas. Sin embargo, Israel estaba a punto de ser el ejército de Dios, entrando en Canaán para arrasar todas estas ciudades-estado de construcción humana. Babel ejemplificó muy bien para Israel la amenaza de estas ciudades cananeas, y estas ciudades eran percibidas por ellos como ciudades abrumadoras. Solo tenéis que leer Números o Deuteronomio. Sin embargo, todas ellas, como vemos en el libro de Deuteronomio y también en Josué, cayeron. Fueron arrasadas y sus habitantes dispersados. Y esta narración de Babel también consolaría enormemente a un Israel que estaba en el exilio en Babilonia durante 70 años. Dios tuvo que descender desde los cielos para ver esta gran ciudad que los humanos habían construido y cuán insignificante era en comparación con Dios, el creador del cielo y la tierra. Dios dispersó a los orgullosos habitantes de Babilonia en tan solo una noche. El imperio más grande del mundo sucumbió ante Ciro el Persa en tan solo una noche por el juicio de Dios. De hecho, dice Jeremías 51-53, aquellos que marcharon al exilio: aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Y este es el relato. Ahora, para concluir, hermanos, esto pasó hace mucho. ¿Tiene esto algún motivo, algún significado? ¿Da alguna esperanza en la Iglesia? Pues sí, hermanos, porque en términos del Nuevo Testamento, en Babel Dios destrozó el poder consolidado del anticristo. Todo poder en oposición a Dios, a lo largo de los siglos, es un anticristo. Y esto es precisamente lo que hizo el Señor en Babel. Dice el comentarista bíblico Van Gemeren, dice: Babel o Babilonia se convierte en la Biblia en un símbolo de un secularismo imperialista autosuficiente, control sin responsabilidad ante el Creador. El apóstol Juan habla simbólicamente del Imperio Romano, pero también de todos los reinos de este mundo, pasados y presentes y futuros, como Babilonia la Grande. Babilonia, la seductora de naciones, reyes y mercaderes, caerá. Esa es Babel. Esa es Babilonia. Dios dispersó a los habitantes de Babel para restaurar su reino en la tierra. Después de destruir esta torre, Dios llamó entonces a Abraham de entre los adoradores de ídolos para continuar con el linaje de la simiente prometida en Génesis 3:15. Y ahora, por el momento, la gracia de Dios va a ser canalizada a través de una familia,
la de Abraham, y a través de una nación, Israel. Sin embargo, la preocupación de Dios sigue siendo llevar a las naciones su reino. Dios le prometió a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que la promesa de Dios a Abraham se cumplió en el gran descendiente de Abraham, Jesucristo, quien con su muerte en el Calvario quitó el pecado del mundo. Y cuando Jesucristo después resucitó al tercer día, ordenó a sus discípulos: ir y hacer discípulos a todas las naciones. La promesa de Dios de bendecir a las naciones tendrá lugar. Porque recordáis las palabras del Señor: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que, id. Pero esta promesa de bendecir a las naciones recibió un cumplimiento inicial en Pentecostés. Como hemos leído en la lectura esta mañana, cuando Jesús ascendió al cielo, entonces derramó su Espíritu Santo sobre la Iglesia, y nos dice Lucas que los seguidores de Jesús, ¿recordáis?, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Hermanos, Dios permitió que la gente volviera a escucharse de nuevo. La gente volvió a entender de nuevo. Volvió a comprender cuál es el único mensaje posible de salvación y de protección para los hombres. Y esto trajo una asombrosa unidad entre personas de diferentes naciones. Esto es la Iglesia. La Iglesia. Para nosotros, la Iglesia de Jesucristo, Pentecostés revirtió el juicio de Babel. En Babel se produjo confusión por la oposición a Dios. En la Nueva Jerusalén se produce unidad por medio de entregarnos y someternos a Dios. Y aquí estamos, hermanos. En contraste con Babel, que representa un reino humano y secular, Jerusalén representa el reino de Dios. A diferencia de Babel, que representa la autonomía y el poderío humano, Jerusalén representa la ciudad en la que la gente confía en Dios para su seguridad y tratar de obedecer su voluntad. Sin embargo, Jerusalén en Pentecostés fue solo un cumplimiento inicial de la gran promesa de Dios de bendecir a las naciones. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, en el libro de Apocalipsis, escribe: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, a la nueva Jerusalén. La Iglesia hoy en día vive en el tiempo entre el cumplimiento inicial de la promesa de Dios de bendecir a las naciones y el cumplimiento final de esa misma promesa. Estamos, como decimos muchas veces, en el ya y en el todavía no. El reino ya ha sido inaugurado, pero aún no ha sido consumado. Ocurrirá en la venida futura del Señor. Las naciones divididas, dispersas y en manos de poderes políticos y religiosos falsos, de influencias satánicas, ya no prevalecerán en el mundo. La Iglesia, la Jerusalén celestial, la cual Dios nos ha dado, recibe un precioso regalo. Lo leemos en Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Un mismo lenguaje, el lenguaje del reino de los cielos. Hermanos, hoy la Iglesia se encuentra en un mundo que vive con miedo. Y muchos cristianos también viven
con miedo. La gente tiene miedo de los estados opresores y confiscatorios, de ataques terroristas, de guerras, de la propagación de enfermedades, de la fabricación de armas nucleares u otras armas de destrucción masiva. Las naciones tratan de hacer frente a este temor armándose hasta los dientes. Pero los cristianos, cuidado, también podemos ser tentados a buscar seguridad no en Dios, sino en una nación equipada con armaduras y escudos defensivos. Podemos sentirnos tentados a buscar seguridad en los logros humanos en cuanto a la ciencia, la cultura, las artes, la filosofía, la medicina, la Carta de las Naciones Unidas, los partidos políticos, el trabajo, el dinero, la familia, el amor. O quizás haces de los placeres como el sexo, las drogas, el alcohol, tu refugio. ¿Buscas la independencia y la autosuficiencia por tus propios medios? ¿Qué harás? ¿Buscarás tu refugio y tu seguridad, tu dependencia y tu reputación en la ciudad de los hombres, Babilonia? ¿En este mundo? ¿O lo haces en la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la Iglesia de Jesucristo, cuya cabeza es Cristo? Quiero decirte hoy, si estás aquí sin Él, que si te arrepientes de tus pecados de independencia, de orgullo, de autosuficiencia, y crees que Jesús murió en la cruz en tu lugar, serás librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ese reino es su ciudad, el templo, su iglesia, la Nueva Jerusalén. La historia de Babel, al final, hermanos, ya concluyo, nos dice que nuestro ingenio humano, nuestros logros más poderosos, significan muy poco ante los ojos de Dios, especialmente si se oponen a sus propósitos. Nuestra máxima seguridad no reside en torres humanas, las que sean las Naciones Unidas, una economía de mercado, el socialismo, las agencias de inteligencia, Internet, el suministro de energía constante. Tenemos mucho miedo de que nos corten el grifo, ¿verdad? O cientos de escudos antimisiles para protegernos de lo que nos viene del este. No, hermanos, solo Dios es capaz de derribar los reinos que se oponen a sus propósitos redentores para el mundo y para la Iglesia. Solo Él es capaz de traer su reino pacífico a la tierra, y lo hará. Lo hará. Y el apóstol Juan tuvo el privilegio de ver en visiones la Nueva Jerusalén, consumada, terminada, perfeccionada, de la cual formaremos parte. Y él transmitió esta visión esperanzadora a la iglesia perseguida y sufriente de su tiempo. Y él nos dice en Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Señor Dios nuestro, nos presentamos delante de ti, sabiendo que estamos en medio de un mundo que es Babilonia, que es Babel, que es el mundo de hechura humana. Pero tú nos has traído al reino de tu amado Hijo, a la Iglesia, a la Nueva Jerusalén. Formamos parte de ella, Señor. Y esta es una maravilla, Señor. Hay dos ciudades en este mundo. Y los seres humanos tenemos que decidir en cuál habitamos. Pero nos encomendamos a tu gracia, porque muchas veces nos confundimos y nos descarriamos. Y no sabemos en qué reino o en qué ciudad vivimos. Solo es por tu gracia y tu misericordia que diariamente nos abres los ojos por medio del sacrificio del Señor Jesucristo para darnos cuenta de que solo hay una ciudad, de que solo hay una verdadera torre
con su cúspide en los cielos. Y esa es la Iglesia, ese es tu reino, el cual tú nos has traído por medio de poner nuestra fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Señor, danos más arrepentimiento y más fe cada día. Que cada día sea evidente que somos conciudadanos de los santos, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que no está aquí en la tierra, Señor. Que los reinos de este mundo pasarán, pero la ciudad que tiene fundamentos verdaderos y eternos no pasará, Señor. A ti nos encomendamos, Señor, y te pido por todos aquellos que son extranjeros, no son ciudadanos de esta ciudad, que tú los atraigas con cuerdas de amor y con tu gracia, para ser conciudadanos nuestros por toda la eternidad, sirviendo al Cordero con amor, con deseo, con fe, con gozo y agradecimiento. En el nombre de Jesús.